Buen Padre y Dios de amor, eterno Dios, todopoderoso, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos las gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra, de considerar algunos puntos importantes. Pedimos luz, sabiduría de lo alto para poder comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar acerca de ti. Pedimos que tu presencia sea con nosotros, que nos unjas con tu espíritu para hablar solamente tus palabras y no nuestras palabras. Así que, Padre, permanece con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El título para el tema de hoy es El permiso de Dios. Y, aunque el tema lo hemos tocado de forma indirecta y hemos tenido pinceladas de este tema a través de muchos temas que hemos presentado en el pasado, quise reunir varios eventos a los que hemos posiblemente hecho referencia en otros temas y juntarlos para ver un panorama un poquito más completo, o podríamos decir, ver que esto es una tendencia constante en el Antiguo Testamento y en todas las Escrituras, pero más notorio o notable en el Antiguo Testamento. Así que quisiera comenzar, antes de leer los primeros versículos, diciéndoles que el permiso de Dios, el título del permiso de Dios, tiene que ver con lo que Dios permite. Y muchas veces el hombre, en su estado natural, o sea, el hombre carnal por sí mismo, le atribuye a Dios características propias. Es decir, el hombre piensa que Dios es como el hombre. El hombre piensa o creemos que Dios piensa y razona como nosotros razonamos. Pero el Señor dice en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, así como el cielo es más alto que la tierra. También el Señor muchas veces hace silencio, guarda silencio. Y el hombre cree que por el Señor guardar silencio y el Señor dejar que el hombre siga con sus planes, eso significa que Dios es como nosotros, que piensa como nosotros, que razona como nosotros. Y la palabra de Dios busca aclarar esto. Sin embargo, está este elemento de lo que Dios permite, que muchas veces es pasado por alto y es atribuido a Dios como siendo la expresa voluntad de Dios, el deseo de Dios o la fuerza activa de Dios obrando en aquello que Él permite que pase. Y como Dios es soberano, pues muchas veces los escritores bíblicos le atribuyen a Dios el hacer aquello que Él permite que ocurra. Y el mismo Dios asume responsabilidad de hacer aquello que Él permite que ocurra. Y tenemos la instancia de Job y la historia de Job como punto de partida. No vamos a leer los versículos, nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones, aunque de forma general podemos ver que Job era un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que le servía a Dios, un hombre que era recto en todo lo que hacía. Y este hombre fue atacado por Satanás. Fue atacado por Satanás, pero Dios fue quien dio el permiso. Y cuando Job por primera vez perdió todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos, él no renegó contra Dios, no maldijo a Dios, al contrario, alabó a Dios y no blasfemó el nombre de Dios. Y Satanás, buscando acusarle, sigue insistiendo en que Job permanecía fiel a Dios porque Dios no había permitido que Satanás tocara el cuerpo de Job. Y cuando Satanás está hablando con Dios, Dios vuelve y le saca presente que a pesar de que o sea, que Job retenía su integridad a pesar de que Dios lo había arruinado. Y Dios mismo dice que Él lo arruinó, pero la misma historia te dice claramente que fue Satanás quien lo arruinó. Fue Satanás quien hizo venir calamidad sobre él. Fue Satanás quien hizo descender fuego del cielo, aunque este fuego del cielo dijeran que fue fuego de Dios que descendió del cielo y quemó las ovejas.
Fue Satanás el que trajo después la enfermedad sobre el cuerpo de Job. Y constantemente esto se le atribuye a Dios, aunque la misma Biblia nos revela que quien lo hizo directamente fue el enemigo. Así también hay acciones de los hombres que, porque Dios las permite, son dichas como que Dios las realizó. Y es importante entender la diferencia entre una cosa y otra. Y eso es lo que queremos atender en esta mañana o en este día. Quisiera comenzar leyendo en Números 13, versículos 1, 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Lo interesante de estos versículos es que nos presenta el enviar espías a reconocer la tierra de Canaán como si hubiese sido una idea de parte de Dios. Y cuando nosotros leemos esto así, en su sentido claro, manifiesto, pues decimos, pues Dios quiso que ellos fueran y reconocieran la tierra, fue el deseo de Dios, fue la voluntad directa de Dios y fue una orden expresa de Dios. Porque nos dice que Jehová habló a Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y Dios dijo: de cada tribu enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y es interesante esto porque esta historia o este suceso, porque ya ellos estaban a punto de entrar a la tierra ellos ya llevaban 2 años que habían salido de Egipto, estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y si Dios les había dicho ya que la tierra era para ellos, si Dios les había dicho que Él mismo iba a sacar a esos pueblos de allí, que Él la entregaba en sus manos, ¿por qué había que ir a reconocer la tierra si Dios ya la conocía? Y Dios ya les había dicho a ellos que era tierra que fluía leche y miel. ¿Cuál es la necesidad de reconocer la tierra? Pero a primera instancia estos versículos nos dan a entender como que fue voluntad y deseo de Dios e idea de Dios, y hasta cierto punto el plan perfecto de Dios, que hubiesen espías que reconociesen la tierra. Lo interesante es que estos mismos versículos en otros lugares de la Biblia son amplificados, son ampliados, explican mejor qué fue lo que ocurrió. Sabemos que allí hubo un problema bien grande. El pueblo cuando volvió con los reportes de esa tierra, pues sí dijeron que en efecto era tierra en la cual fluía leche y miel. Sin embargo, los habitantes eran grandes, fuertes, poderosos, sus ciudades eran amuralladas, difíciles de conquistar, que iba a ser imposible para ellos conquistar esa tierra. Volvieron descorazonados y faltos ¿verdad? Sin fe. Pero esa fe, ¿la tenían desde un principio? Vamos a leer lo que nos dice Deuteronomio 1 del 20 al 23. Y aquí vemos cómo se nos da un contexto más amplio de qué es lo que pasó. Y con esto lo que queremos decir es que la Biblia, o sea, vamos a ver que la Biblia declara muchas veces que Dios hace algo, pero luego en otras partes explica cómo lo hace y le da un contexto más amplio. Así que la Biblia se explica ella misma y hay que dejar que la misma Biblia explique y defina y cuente ¿verdad? Según se nos da la revelación, qué es lo que pasó en diferentes eventos, ¿no? En Deuteronomio 1.20 ¿verdad? 1.20 hasta el 23 dice así en el 20. Entonces os dije: llegado habéis al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra. Sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y llegasteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar.
Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu. Muy interesante, ¿verdad? Aquí se nos presenta algo distinto, o no distinto, pero, bueno, sí es distinto, pero amplifica los textos anteriores. Anteriormente vimos que Dios le dijo a Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra. Pues Dios dio una orden, pues Moisés la ejecutó. Pero aquí Moisés nos está diciendo que cuando llegaron a la tierra que Dios les había prometido, que Dios les daba, Moisés le dio una orden de parte de Dios. Le dijo, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra. Sube y poséela, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Aquí había una orden que ocurrió primero. La orden era entrar a la tierra y poseerla. Estamos en la tierra, sube, posee la que es tuya. Pero el pueblo incrédulo se acercaron a Moisés y dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de la ciudad a donde hemos de llegar. Así que, ¿quiénes fueron los que le dijeron a Moisés que enviaran espías para reconocer la tierra? Luego Moisés dice que el dicho le pareció bien y tomó 12 varones de vosotros, un varón por tribu. Y es muy posible que él haya consultado a Dios y Dios sí en efecto le dijo a Moisés, hazlo. Por eso dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra. No está diciendo que Dios los enviaba, pero está diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra. Porque a Moisés le pareció bien el dicho de ellos y ellos querían reconocer la tierra, que Dios ya le había dicho que fluía leche y miel, que ya le había dicho que era suya, que Jehová la entregaba en sus manos, que no temieran ni desmayara, que subieran, que la poseyeran. Pero no creían que podía ser así, tan fácil. Y decidieron, ¿sabes? Tuvieron la magnífica idea de reconocer la tierra. Y se la presentan a Moisés y Dios la aprueba y la permite. Y esto es solamente un ejemplo de varios que vamos a ver de cómo aquello que Dios permite, en otros versículos de la Biblia se le atribuye a Dios la responsabilidad de haberlo hecho. Como por ejemplo vimos que parecería idea de Dios el enviar espías cuando realmente fue idea de un pueblo incrédulo. Porque si ya Dios te ha dicho que la subas, que la poseas, la tierra, que la tierra es buena, que fluye leche y miel, ¿para qué tú tienes que ir a reconocer la tierra? Si ya Dios te ha dicho, si tú le crees a Dios, ya tú sabes que la tierra es buena. Pero esto fue un acto de falta de fe, un acto de incredulidad. Y Dios lo permite. ¿Con qué propósito? Con que esta falta de fe quede manifiesta. Y quedó manifiesta cuando volvieron con los reportes de que no podrían tenerla, que mejor les hubiera sido morirse en el desierto. Constantes acusaciones de que Dios los sacó para matarlos en el desierto. Todo eso revelaba su falta de fe y su falta de dependencia de la palabra de Dios y de confianza en la palabra de Dios y de confianza en el carácter de Dios, de que Dios era un Dios bueno que buscaba lo mejor para ellos. Hay otras declaraciones en la Biblia donde Moisés habló por Dios y escribió, ¿verdad?, las palabras que Dios le habló, que nos parecen decir algo, y luego, ¿verdad?, en la misma escritura se nos explica qué es lo que significa eso. Pero nos parecen decir que Dios hace cosas de forma activa cuando realmente Él lo permite. Por ejemplo, Deuteronomio 32-39, un versículo que ha causado mucha conmoción y confusión también, cuando el mismo contexto inmediato te lo explica. Deuteronomio 32-39 dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. De primera instancia, pues esto nos presenta obviamente a un Dios soberano. Dice que yo soy el que soy, no hay dioses conmigo, no hay otros dioses, soy el único, el soberano del universo. Y luego nos dice, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y a primera instancia esto nos parecería
sugerir este versículo, que Dios de forma activa hace morir, hiere. Él compara morir con herir y hacer vivir con curar y sanar. Pero nos parecería que todo esto él lo hace con su fuerza activa de su voluntad y de su corazón. Sin embargo, el mismo contexto nos dice, en Deuteronomios 32, el mismo capítulo, nos dice cómo es que él hace morir. Cómo es que él hace morir. Y leemos el versículo 25 al 30. Dice así, Deuteronomio 32, 25 al 30. Por fuera desolará la espada. Perdonen, y para darle contexto, está hablando de que el pueblo, por su rebeldía y por apartarse del Señor, esto es lo que ocurriría. Y dice, por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al que mama como al hombre cano. ¿Qué es lo que le ocurriría a todo habitante de su pueblo? Por fuera los desolará la espada, y es importante que recordemos este vocablo que dice que por fuera la espada desolaría y por dentro de las cámaras el espanto. Así que experimentarían dolor y sufrimiento de ambas partes, externamente e internamente, ¿no? Pero se habla de que por fuera desolaría la espada. Dice el versículo 26, los echaría del mundo, haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Si no temiese la ira del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano alta ha hecho todo esto, no el Señor. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Deseo que fueran sabios, que entendieran esto, entendieran su postrimería. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 harían huir a 10,000 si su fuerte no los hubiese vendido, si el Señor no los hubiese entregado? Y vemos cómo se va explicando cómo es que él hace morir. Cuando el pueblo se rebela, cuando se es rebelde a la palabra de Dios, cuando se es rebelde a la revelación de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Por fuera desola la espada y por dentro hay espanto. Y luego dice que quedan en manos de sus enemigos, que Dios los entrega, Dios los vende. Que la razón por la que uno hace huir a 1000 y 2 hacen huir a 10,000, la única razón por la que eso ocurre es cuando Dios entrega a alguien, deja de proteger a alguien. Así que la no protección de Dios, cuando Dios retira su protección, entonces viene la espada de afuera, vienen las enfermedades, viene el espanto interno, vienen las diferentes situaciones, conflictos internos, cuando Dios quita su protección. Y aquí en el mismo contexto de Deuteronomio 32, donde nos dice que él hace morir y hace vivir, nos está diciendo cómo es que él hace morir. El que muere es porque el Señor lo entrega a la espada de sus enemigos. Y aunque estos enemigos se creen que fue su mano la que hizo todo esto, no saben que es porque el Señor lo entregó. Si el Señor no lo hubiese entregado, uno no puede hacer huir a 1000, ni 2 puede hacer huir a 10,000. Pero este es el caso de los pueblos a quienes Dios deja de proteger. Ahora, el dejar de proteger es lo que llamamos la ira de Dios. La ira de Dios en la Biblia es descrita precisamente como eso, cuando Dios se entrega al hombre a las consecuencias de sus decisiones, ya no lo escuda más, no lo protege más, y esto le causa un dolor profundo a Dios, pero tiene que hacerlo porque es lo que el hombre está eligiendo, y Dios no puede quebrantar la libre elección de este hombre. Es interesante que vimos que dice que de afuera desola la espada y de adentro el espanto. Ezequiel 7:15 nos presenta un vocablo muy, muy similar. Dice, de fuera cuchillo, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviera en el campo morirá a cuchillo, y el que estuviera en la ciudad lo consumirá hambre y pestilencia. Vemos que cuchillo o espada de los enemigos hieren externamente, y los que quedan dentro de la ciudad son consumidos por hambre y pestilencia. Y precisamente esto es lo que se le está diciendo al pueblo que han de experimentar,
prácticamente citando Deuteronomio, porque Deuteronomio está diciendo lo que ocurriría si el pueblo se rebelaba en contra de Dios. Y en tiempos de Ezequiel el pueblo se había rebelado en contra de Dios, y esto es lo que Babilonia estaría haciéndole al pueblo de Dios. El versículo 21 y 22 de Ezequiel 7 también nos explica lo que es esa espada, lo que significa esa espada desolando afuera. Ya vimos que cuchillo de afuera, cuchillo de dentro, pestilencia y hambre, pero en el mismo capítulo 7 de Ezequiel explica lo que es ese cuchillo de afuera al cual el Señor entrega a su pueblo, y de esa manera él hace morir. Dice Ezequiel 7, 21 y 22. Y en manos de extraños la entregué para ser saqueada, y en despojo a los impíos de la tierra, y la contaminarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y violarán mi lugar secreto, pues entrarán en él destruidores y lo contaminarán. Wow. Varias cositas que me llaman la atención. Dios entrega a su ciudad amada, a su pueblo amado, en manos de extraños, de enemigos. Todo esto estaba profetizado en Deuteronomio. Y dice que los impíos de la tierra, estos que ejecutan estos juicios en contra del pueblo de Dios, no son santos, son impíos. Es un pueblo impío. Y Dios entrega a su pueblo, que es impío, que es pecador, porque eligen otros dioses por su idolatría, por no quererlo más en medio, por echarlo fuera. Dios lo entrega en manos de otros impíos, y estos otros impíos los destruyen con la espada, los saquean, contaminan ese lugar de su morada. Y en el versículo 22 nos decía algo bien interesante: violarán mi lugar secreto, pues entrarán en el destruidores y lo contaminarán. Aún la casa de Dios, aún el templo, aún el lugar santísimo, todo eso sería, según las palabras de la Biblia, violado, destruido, contaminado. Y esto nos deja saber que esto afecta también a Dios, ¿no? Que aún el templo de Dios, el lugar de su morada, es destruido, es dañado, es contaminado. Y esto nos revela que cuando los hijos de Dios sufren pérdida, Dios también sufre pérdida. Cuando los hijos de Dios sufren calamidad, Dios está experimentando esa calamidad juntamente con ellos. Y nos habla mucho acerca del carácter de Dios, ¿no? Lo que queremos ver es que dentro del contexto inmediato de lo que nos dice es Deuteronomio 32, de que el Señor hace morir y hace vivir, nos explica cómo es que hace morir. Y ese hacer morir es entregar en manos de los enemigos. Venderlos, el vocablo, entregarlo en manos de los enemigos, la espada por fuera. Y la espada por fuera implica el Señor entregando su pueblo a la espada de extraños, de impíos de la tierra, como lo define Ezequiel 7. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Y vamos viendo, ya hemos visto dos ejemplos. Vimos uno donde estamos viendo a Dios aparentemente siendo el responsable de mandar a espiar la tierra, pero en otro lugar se nos explica que ese espiar la tierra realmente fue idea del pueblo, de un pueblo incrédulo. Luego vimos el segundo ejemplo donde el Señor dice: yo hago morir y yo hago vivir, pero el hacer morir no es algo que Dios hace activamente, como proveniendo de él mismo, quitando la vida, sino que implica el Señor dejar de proteger y dejar ya sea a su pueblo o al ser humano en manos de impíos de la tierra. Ahora vemos algo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Algo bien interesante, y esto para que consideremos cómo la mentalidad hebrea era atribuirle a Dios aquello que él permitía. Primera Samuel 4, versículos del 1 al 3, dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y asentó campamento junto a Ebenezer, la piedra de la ayuda, y los filisteos asentaron el suyo en Afec.
y nos dice el versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y cuando la batalla se dio, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy? ¿Por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Es interesante que en ese mismo versículo se explica, ¿no? Los 3 versículos se explican entre ellos mismos, pero el mismo versículo 3, cuando ellos vuelven derrotados por los filisteos, ¿quiénes los destruyeron? Los filisteos. Dice que los filisteos mataron como a 4,000 hombres de ellos. Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel, es decir, los líderes, dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? El Señor nos ha herido. ¿Por qué nos hirió el Señor delante de los filisteos? Presentan como si Dios lo hubiese herido, sabiendo que fueron los filisteos los que lo hirieron. Y luego dice: traigamos el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aunque ahí declaran que la mano de sus enemigos fue la que lo había herido, y que todo se debía a que el Señor no estaba en medio de ellos. De ahí vemos cómo el mismo versículo explica, aunque ellos declaran que Dios los hirió, se explica de que los hirió ¿cómo? No estando en medio de ellos y entregándolos en manos de sus enemigos. Así que aquí vemos cómo la misma Biblia se explica, ¿no? Y que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y diligentes en el estudio de la Biblia, porque la revelación bíblica ha sido progresiva, y lo que se dice en un lugar, en otros lugares de la Biblia, es explicado, amplificado, y tenemos que dejar que la misma Biblia se explique ella misma, porque podríamos llegar a conclusiones equivocadas si no dejamos que la misma Biblia arroje luz en un pasaje sobre otros pasajes que se encuentran en las Escrituras. También un caso muy, muy interesante se encuentra con relación al rey Saúl, se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Dice así, Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón preguntándole, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Este versículo 14 dice que Saúl no consultó a Jehová y por esa causa lo mató. Por esa causa Jehová lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí se nos declara que Dios mató a Saúl. Se nos dice que Dios mató a Saúl. Y si yo leo ese versículo así, me topo con ese versículo sin consultar el contexto, sin consultar la historia, sin consultar otros versículos, pues yo digo, ok, Dios lo mató, pero ¿cómo lo mató? ¿Cómo fue que Dios lo mató? 10 versículos anterior a este, en Primera Crónicas 10, versículo 4, se nos dice cómo fue que ocurrió la muerte de Saúl. Y nos dice así: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Mas su escudero no quiso, porque tenía gran miedo. Entonces Saúl tomó la espada y echóse sobre ella. Así que Saúl mismo se quitó la vida. Saúl sacó su espada y se echó sobre ella. Pero como Dios permitió esto, se nos dice que Dios lo mató. Es la única forma en que nosotros podemos reconciliar estas cosas y entender que el pensamiento hebreo, la Biblia, los autores bíblicos y Dios mismo asume, ¿verdad?, la responsabilidad en este caso por permitir. Dice que Dios hace de forma activa aquello que Él permitió que ocurriera. Saúl se quitó la vida a él. Él quiso morir antes de que sus enemigos hicieran escarnio de él. Entonces él tomó la espada y se echó sobre ella, quitándose así la vida. Y dice que Dios lo mató. Y sí, en un sentido sí es cierto que la fuerza, el poder proviene de Dios.
Todo poder proviene de Dios, pero el ser humano utiliza el poder para cosas que no son correctas, para cosas malas. Y es el poder de Dios el que está utilizando el hombre, y esto causa mucho dolor a Dios cuando el hombre utiliza su poder para cosas malas. Y Dios permitió que Saúl hiciera esto. Y en ese sentido, lo que Dios permite es dicho como que Dios lo hubiese hecho. Dice que Dios lo mató porque permitió que Saúl se quitara la vida. Y eso me acuerda muchas veces que Dios permite que ocurran cosas y el hombre le echa la culpa a Dios, ¿no? Eh, Cuando Dios permite que una persona haga algo malo a otra persona que a nuestro parecer esa otra persona es justa y no es justo que esta persona sufra. Y le echamos culpa a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En lugar de reconocer que hay un libre albedrío, eh, y el hombre escoge el pecado, y, y el pecado tiene consecuencias no solamente sobre la persona que lo ejecuta, sino también hay víctimas envueltas en todo esto. Y no le echamos la culpa al pecado, no le echamos la culpa a las personas, muchas veces le echamos la culpa a Dios por permitir. Y no somos tan distintos al pensamiento hebreo. Lo que pasa es que, y a los hebreos, lo que pasa es que los hebreos eran más explícitos en cuanto a esto. Eh, pero, pero seamos cuidadosos, ¿no? Y estudiantes bíblicos cuidadosos. Y veamos que realmente no necesariamente es lo que el hombre hace y lo que Dios permite es porque es el deseo de Dios, sino que en su conocimiento perfecto y en su justicia, Él permite al hombre realizar acciones que el hombre decide hacer, respetando el libre albedrío del hombre. Así que, nada, eso para considerar. Otro punto bastante controversial, ¿verdad? Interesante en la Biblia, es que en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, se nos dice que el furor, que él volvió el furor del Señor a encenderse contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y cuenta a Israel y a Judá. Esto es interesante porque había una orden de Dios directa de que no se censara el pueblo, que no se censara cuántos hombres de guerra se tenían, que no se censara nada de esto. No se hiciera un censo para que el hombre no confiara en la fuerza humana, sino que confiara en Dios. Dios mismo había dado esta instrucción. Pero en este versículo, en 2 de Samuel 24, versículo 1, se nos dice que volvió el furor del Señor a encenderse contra Israel. Se nos dice que Dios se encendió en furor, en ira contra Israel. Y luego nos dice: e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y cuenta a Israel y a Judá. Y que Dios incitó a David, lo sedujo, ¿verdad? Lo tentó, incitó, movió su corazón a que él censara al pueblo, a que él contara a Israel y a Judá. ¿Acaso Dios mueve al hombre y tienta al hombre e incita al hombre a hacer aquello que es en contra del expreso mandamiento de Dios? Y si nosotros leemos este versículo así como está, nos llevamos una visión, o sea, sin comparar texto con texto y sin dejar que la misma Biblia defina lo que es este furor del Señor, sin que la misma Biblia defina qué fue lo que realmente pasó, nos quedamos con una visión bastante torcida acerca del carácter de Dios. Porque decimos: Dios se molestó con Israel, estaba buscando una excusa para poder destruirlos, para poder hacerles daño, y como no la encontró, pues incitó a David para que quebrantara un mandamiento, para entonces encontrar ocasión contra Israel y hacerles daño. Porque a raíz de este censo de David murieron 70,000 personas en Israel. Pero, ¿acaso esto es así? Nosotros en presentaciones anteriores hemos definido lo que es el furor y la ira del Señor. Y el furor y la ira del Señor es esto que el Señor experimenta, este dolor profundo, esta conmoción de sus entrañas que Él experimenta cuando tiene que entregar. Así que la ira del Señor está conectada y se manifiesta al Dios entregar y no proteger más
a alguien. Así que realmente, si nosotros dejamos que la misma Biblia defina los conceptos, nosotros vamos a encontrar que el furor del Señor, esta ira, se encendió con Israel. Es decir, el Señor estaba sufriendo porque los tenía que entregar. Y se nos dice que Dios incitó a David. Vamos a leer un versículo. Bueno, nos hacemos la pregunta. ¿Dios incita y tienta a alguien? En Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los males, ni Él tienta a ninguno. Así que esto no pudo haber provenido directamente de Dios, pero se dice que Dios incita a David cuando ¿qué? Leemos en 1 Crónicas 21:1, hablando del mismo evento. Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Satanás quería atacar a Israel. Y Satanás fue quien incitó a David a que contase a Israel. Pero se nos dice que Dios incita a David cuando Dios permite, cuando Dios en su furor deja de proteger y permitió que Satanás incitara a David a contar a Israel. Tenían que haber pecado, o sea, tenían que haber pecados ya en David y tenían que haber pecado en el pueblo para que Dios entregara a David y al pueblo ante la tentación que Satanás le presentó a David. Y David cayó y Dios no lo dejó. Lo interesante es que Dios no dejó a David sin posibilidades de recapacitar. Si no me equivoco, Joab le dijo: mira, pero es que la ley del Señor nos dice que no hagamos eso. Recuerda el mandato del Señor de que no censemos. O sea, David se le apeló a que no hiciera este censo. Y David persistió en hacerlo, aún en contra de que le recordaron lo que decía la ley de Jehová. Fue un acto de rebeldía abierta y Dios no pudo proteger y dejó a David y al pueblo en manos de Satanás. Fue Satanás quien se levantó contra Israel para hacerles daño y lo hizo haciendo que David quebrantara, su líder, quebrantara un mandamiento expreso de parte del Señor. Y todo esto se dice que era el furor del Señor contra Israel, porque el furor y la ira de Dios es eso, lo que Él siente al tener que entregar a su pueblo. Y se nos dice que Dios mismo fue el que incitó a David cuando fue Satanás el que lo hizo. Así que cuando Dios permite algo, muchas veces en la Biblia se dice que Él lo hace. Y quisiera traer, ¿verdad?, a colación algo muy, muy, muy pertinente y un versículo que hemos citado mucho. Y es que la Biblia nos trata de revelar un Dios y Dios se trata de revelar por medio de su palabra a sus hijos, pero la mayor revelación que encontramos en la Escritura es la revelación de Dios en la persona de Cristo. O sea, puede haber mucha confusión y puedan haber versos distorsionados que el mismo hombre tuerce por su incredulidad, por su falta de fe, por su carnalidad, por no dejar que la misma Biblia se explique ella misma. Pero la palabra de Dios nos dice en Juan 1, capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Es Cristo quien nos revela perfectamente a Dios. Todo cuanto podemos conocer acerca de Dios, Cristo lo ha revelado. ¿Y qué Cristo nos revela en cuanto a la destrucción, en cuanto al pueblo de Dios quedando en manos de sus enemigos? ¿Qué Cristo nos revela acerca del papel de Dios y de su propio papel como hijo de Dios y como ángel del pacto, como el ángel de Jehová, que realmente era el que los escudaba y los protegía en todo momento, y era quien daba la orden y quien los dejaba de proteger cuando ellos elegían a otro? ¿Qué Cristo nos revela acerca de todo esto y acerca del papel de Dios en la destrucción de sus hijos, en la destrucción de su pueblo? Cuando se contemplaba, ¿verdad? Podríamos decir cuando Jesús ya está entrando en los últimos días ya de su ministerio aquí, ya era esa última semana después de la entrada triunfal
después de esa última apelación que Jesús hace a los fariseos y a los líderes religiosos en Jerusalén, Jesús dijo lo siguiente en Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junto a sus pollos bajo sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es Dios, por medio de Cristo, quien busca proteger, quien busca guardar bajo sus alas como una gallina junta a sus pollos debajo de ella. Es Dios quien busca proteger. Pero cuando el hombre no quiere, como dice aquí, pero no quisiste, cuando el hombre no quiere, la casa del hombre, su vida, es dejada desierta. Ya no está la presencia de Dios ahí. Cristo se retira porque el hombre ya no lo quiere. ¿Y qué es lo que ocurre? No queda piedra sobre piedra. Ese es el resultado de expulsar a Cristo de nuestras vidas. Y lo hace con lágrimas en sus ojos, como también nos dice el Evangelio de Lucas, que nos explica que Jesús lloró sobre Jerusalén hablando de estas palabras. Él lloró sobre Jerusalén estas palabras. Es con dolor, esta es la ira, este es el sufrimiento de la separación, de tener que abandonar y entregar a sus hijos a la destrucción. Viendo esto en Cristo Jesús, entendemos cómo es que Dios hace morir, cómo es que Dios hiere, cómo es que Dios mata, cómo es que Dios hace todas estas cosas que se le atribuyen a Él. Y es permitiendo que ocurran, no protegiendo más cuando el hombre ya no lo quiere, cuando el hombre se revela abiertamente y persevera en su rebelión, echando a su protector, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fuera. Sin embargo, se nos hace la constante apelación y el constante llamado a refugiarnos bajo las alas de Jesús, bajo las alas de Cristo. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estos versículos leo para que no vivamos en miedo pensando que en cualquier momento Dios nos suelta y se olvida de nosotros. No, hay promesas de protección. Si nosotros queremos esa protección, si nosotros queremos la presencia de Jesús, Él ha de estar con nosotros. Salmos 27:5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ocultaráme en lo reservado de su pabellón. Pondráme en alto sobre una roca. En el día del mal seremos escondidos en el tabernáculo de Dios y estaremos ocultos en lo reservado de su pabellón. Estaremos protegidos. Él será tabernáculo para nosotros. De hecho, Apocalipsis presenta que Dios y Cristo son ese tabernáculo. Ellos serán nuestro refugio, nuestra protección. Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así que Dios es refugio, Él nos guarda de angustia, Él es quien guarda de angustia, Él es quien nos protege en el día del mal, Él es el que nos abriga y nos protege. Él es que como una gallina junta sus pollos bajo sus alas para proteger. Salmo 61:3 y 4 dice así: porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Estos versículos nos revelan claramente que Dios es el protector. Dios es el que busca refugiar, el que busca salvar, el que busca defender, el que busca ser fortaleza delante del enemigo. Y sabiendo que un Dios todopoderoso busca hacer esto constantemente con nosotros, podemos estar seguros y en confianza bajo la sombra de sus alas. Salmos 17:8 dice: guárdame como lo negro de la niñeta del ojo, escóndeme con la sombra de tus alas. Nosotros podemos hacerle ese pedido a Dios y va a ser una garantía, va a ser una seguridad en nuestra vida, que si le pedimos eso,
Él nos ha de cuidar, Él nos ha de guardar, Él nos ha de proteger, pero no digamos de la boca, con palabras, ¿verdad? Como decimos nosotros acá, de la boca para afuera, que sea una convicción, que sea un deseo profundo y que nuestra vida completa revele que realmente lo más que anhelamos sea la presencia o es la presencia de Dios, la presencia del Hijo de Dios con cada uno de nosotros. Salmo 51:7 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque yo soy un pecador, yo constantemente estoy fallándole al Señor. Y yo sé que mi pecado abre brechas y el mal entra a mi vida porque cada vez que peco conscientemente estoy rebelándome en contra de Dios y esto puede hacer que el enemigo tenga por dónde alcanzarme. Por eso digo, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Sigue diciendo el versículo de Salmo 57:1, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. No hay mejor lugar para refugiarse que la sombra de las alas de nuestro Dios. Escojamos siempre ese lugar seguro, ese lugar de refugio. Es el deseo de Dios proteger, el deseo de Dios es guardar, el deseo de Dios es salvar. Y no le atribuyamos a Él ni intención ni acción directa en cuanto a los males que le sobrevienen a los hombres. Esto es consecuencia del pecado y el pecado mismo engendra muerte, nos dice la palabra de Dios. Y hay un enemigo que activamente está trabajando para robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él es la vida. En Él no hay muerte. Escojamos a Cristo. Escogiéndolo a Él, escogemos la vida. Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios del cielo y Padre de amor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por este estudio que podemos realizar. Pedimos que sigas dándonos luz en cuanto a tu carácter, en cuanto a quién tú eres, y que cada día decidamos confiar en ti y refugiarnos siempre en tú, bajo tus alas, Señor. Pido que nos guardes del mal y nos defiendas del enemigo, que constantemente está buscando ocasión de incitarnos, de hacernos caer y de destruirnos. Gracias porque tú te has revelado en tu palabra como un Dios no solamente misericordioso, sino un Dios que eres salvador, que te deleitas en salvar. Gracias por amarnos. Acompáñanos el resto del día. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.